Te damos la bienvenida a Escucha tu Corazón, el podcast. Yo soy Yadi. Yo soy Mari. Y yo soy Lule. Juntas creamos este espacio donde abordaremos diferentes temáticas para nutrir nuestra mente, cuerpo y espíritu. Comencemos. Debemos escuchar al niño que fuimos un día y que existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de instantes mágicos. Paulo Coelho. Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí nuevamente, Escucha tu Corazón en el segundo episodio de nuestra segunda temporada. Feliz de estar aquí junto con Lule y con Yadi. Y hoy precisamente vamos a estar tocando un tema súper interesante que es relacionado a qué pasó con tu niña interior o tu niño interior. Estaremos hablando de diferentes detalles e instancias en donde nos podemos preguntar, ¿dónde está? ¿Cómo está? Hace tiempo no me recuerdo. Veamos a ver cómo se desarrolla este podcast. Aquí le dando la bienvenida a Lule y a Yadi. Lule, Yadi, buenos días. Hola Mari, hola Yadi, hola a todos allí del otro lado. Bueno, muchas gracias. Qué tema tan interesante para abordar, para profundizar, porque bueno, muchas veces nuestra niñez queda ahí, ¿verdad? En el pasado, y no nos damos cuenta que nosotros en nuestro presente estamos mirando con ojos del pasado. Entonces, el comenzar a observar a esa parte nuestra, niña, niño, que está allí necesitando más amor, necesitando más cuidado, necesitando más atención, necesitando más escucha, necesitando más juego. ¿Qué necesita esa parte nuestra que después como adultos reclamamos al otro, ¿verdad? Entonces, para empezar a entender un poco el para qué es importante encontrar a esa niña, a ese niño interior y prestarle atención a sus necesidades, vamos a empezar comentando que cuando nosotros estamos en la panza de mamá, somos esponjas de información de todo lo que viva mamá durante su embarazo. Nosotros estamos unidos energéticamente a ella, entonces ahí ya empezamos a recibir información. Y luego cuando nacemos, nosotros como raza, el ser humano, nace primitivo. Si nosotros miramos otras especies, ya salen de la panza de su mamá o salen del huevito y ya caminan, ya arrancan la vida, ¿sí? Y nosotros somos bebitos muy prematuros que necesitamos para garantizarnos la supervivencia, sí o sí, de un adulto que nos dé el alimento, que nos dé el abrigo, que nos dé la seguridad y la protección, y sobre todas las cosas que nos dé amor. Entonces, cuando alguna de esas necesidades básicas a lo largo de nuestra niñez no se ve satisfacida, de acuerdo al punto de vista de cada uno, luego se genera esa herida, como ese vacío, esa carencia emocional, que en nuestro rol de adulto comenzamos a buscar afuera, ¿sí? Entonces, es hermoso poder nosotros darnos cuenta que muchas veces, hoy, en nuestra adultez, reaccionamos ante situaciones desde ese lugar de niña o desde ese lugar de niño, casi como si hiciéramos un berrinche, ¿verdad? Porque en realidad lo que podemos empezar a observar es cuál es la necesidad que esa niña o ese niño está queriendo o requiriendo de ese otro que en ese momento, en esa situación, está cumpliendo como ese rol de adulto, ¿verdad? Entonces, poder hacer esa mirada introspectiva para detectar, ay, a ver, ¿cuál es mi reclamo acá? ¿Qué está reclamando esta niña? ¿Está reclamando atención? ¿Está reclamando que la escuchen más? ¿Está reclamando que la acepten tal cual es?
Entonces ahí yo puedo tomar el mando como adulta y maternarme de alguna manera o mapaternarme, ¿verdad? O sea, cumplir ese rol de abrazar a esa parte mía y darle lo que está necesitando. Yadi, contanos vos desde tu experiencia cómo ha sido este camino. Mi camino gracias Lule, mi camino con el trabajo de mi niña interior ha sido uno bien intenso. Siempre yo solía escuchar, y lo sigo diciendo, que la salida es hacia adentro. Y resulta ser que el camino con la niña interior es un camino de volver a mirar hacia adentro. Y cuántas veces vamos por la vida repitiendo las mismas situaciones y tropezándonos con las mismas cosas y no logramos entender la raíz de eso. Y pasa mucho que reaccionamos de la misma forma ante la misma situación que se nos sigue presentando. Y cuando volteamos a ver hacia adentro, yo comencé a hacer ese trabajo interno conmigo, entendí que la raíz venía de la infancia. ¿Por qué? Porque la niña que fui algún día se había desconectado de mi yo adulta, porque pues en el proceso en que uno va madurando, uno va asumiendo responsabilidades, uno suele caer en este pensamiento de que ya yo no soy esa niña y me desconecté de eso. Y me volví autoexigente, me volví dura conmigo misma, terminaba siendo yo mi propia juez y mi verdugo, y olvidaba y olvidé por mucho tiempo de mi vida esas cosas de niña que me daban alegría, porque uno suele pensar, ay, pero qué infantil, o ay, eso se ve tan ridículo. Y por dar un ejemplo así cotidiano, a lo mejor una niña va por la calle, escucha una música que le gusta y se pone a bailar, sin importarle lo que piensen los que están alrededor. Pero entonces, ¿qué pasa cuando adultos? No lo hacemos. ¿Por qué? Por lo que, aunque quisiéramos, por lo que pudieran pensar los que están alrededor. Entonces, ahí es donde para mí la niña interior y mi yo adulto se volvieron un equipo. Y una tiene que ir de la mano de la otra. Y cuando entendí, por ejemplo, para mí a mí me funcionó mucho el visualizarme desde afuera, y a lo que voy es, por ejemplo, tú ves un niño en la calle que está llorando, ¿qué harías? Te acercas donde el niño y le preguntas qué te pasa, por qué estás llorando, tranquilo, todo va a estar bien, o cuando sepas por qué está llorando, ¿qué le dirías? Ah, eso no es para tanto, no tienes por qué llorar. Invalidar esa emoción. Entonces, cuando empecé a ver esas diferencias y cómo yo quisiera que a mí de niña me hubieran hablado, comencé a cambiar la forma de tratarme y mi relación conmigo misma. Y ahí fue que comenzó mi trabajo con mi niña interior. Porque aunque a veces no lo vemos y puede sucederle a muchas personas del otro lado, que se puedan preguntar cómo sé que yo tengo que trabajar con mi niña interior. Como mencioné, a veces se nos están repitiendo cosas en los vínculos, en temas de pareja, a nivel laboral, y cuando reaccionamos o nos toca estos botones que nos remueven emociones del pasado, porque recuerden, la niña que uno fue es mi historia del pasado. Y pasa cuando niños que a veces sufrimos cosas, vivimos cosas que nadie nos dijo qué hacer con esas emociones, porque se puede dar el caso de que haya sido de esa forma, o simplemente esas heridas pues se quedaron ahí porque como niños no teníamos las herramientas quizás para poderlas trabajar, y cuando llegamos a adultos que nos enfrentamos con situaciones que nos tocan precisamente esos botones, sangramos en esa herida
y muchas veces vivimos la vida ignorándolo. Y aquí el mensaje que quiero llevar es que ignorarlo no es sanar, sino es el hacerse consciente y el hacerse responsable de ir y observar eso para comenzar a hacer ese trabajo con la niña interior. En definitiva, cuando tenemos una espinita, una astillita ahí clavada, si no nos permitimos sanar, esa astillita sigue ahí. Entonces cualquier cosa que roce esa zona va a doler. Si nos permitimos sacar esa astilla, nos permitimos sanar la herida realmente. ¿Y qué vendría a ser la astilla? La astilla, bueno, justamente esa memoria de dolor. Porque recordemos que el pasado no nos condena. Nosotros nos condenamos con nuestros propios puntos de vista acerca de ese pasado. Y ahí es donde decimos que seguimos mirando el presente con nuestra mirada de esa niña herida o de ese niño herido, ¿verdad? Entonces, si yo reacciono ante una situación similar de la manera que lo viví con mi mirada de niña, estoy siendo injusta conmigo misma en este momento presente, porque yo, como mujer adulta o como hombre adulto, los que están allí, los varones del otro lado, tengo más herramientas, ¿sí? Lo que pasa es que no hemos aprendido a ver esas herramientas. Entonces, de alguna manera, nuestra mirada quedó en la carencia de esa emoción, ¿sí? Y eso me da pie a este pensamiento que a mí en mi experiencia pues atendiendo en este proceso a otras personas y ayudando a otras personas, pasan dos cosas con la niña interior. Una es que nos desconectamos de ella y nos volvemos como más exigentes, más fríos, pero también pasa el que el niño interior absorbe el adulto y no tenemos las herramientas para manejar ciertas situaciones que no se nos presentan desde adulto porque vivimos reaccionando desde la parte emocional y ahí también hay una herida porque nos impide de adulto manejar las situaciones del día a día y eso nos va a afectar tanto en los vínculos como en el trabajo, como en todos los aspectos. Por eso es bien importante los que nos están escuchando que se evalúen y analicen ese tipo de cosas, en qué momentos de mi vida pasó esta situación y me recordó a mi mamá, me recordó a mi papá, pero no te recordó algo bonito. Y ahí es donde cuando uno, porque no podemos borrar, no podemos olvidar lo vivido, porque creo que no hay una forma de hacer eso, a menos que uno inconscientemente lo bloquee, pero eso es otro tema. Pero cuando lo recuerdas y te da como esa emoción de coraje o esa frustración, pasa mucho con el tema de parejas, que la pareja te dice algo y tú dices, ay, igualito a mi papá, o ay, igualito a mi mamá, o ese tipo de cosas te quieren mostrar algo que quizás has venido ignorando o bloqueando desde hace mucho tiempo y es una invitación a hacer un trabajo interior para conectar con esa niña, con ese niño. Pasa mucho que de niña nos gustaba, teníamos ciertos hobbies, teníamos cosas que nos apasionaban y llegamos adultos y las dejamos en el olvido, a veces ni tan siquiera las recordamos. Y esas cosas que pudieran parecer pequeñas, realmente cuando uno se hace consciente de por qué me está sucediendo eso, es que uno puede comenzar a hacer un trabajo. En mi experiencia, yo en mi adultez identifiqué la herida de abandono que tenía. Y bueno, siempre la tenemos, pero la he ido trabajando porque pues yo vengo de padres divorciados, una madre que se vivía trabajando y estaba pero no estaba, y esa ausencia, esa carencia, entre otras heridas, porque, o sea, no solamente puedes tener una, puedes tener varias.
cuando llegué a la adultez, no entendía por qué las parejas que tenía, según llegaban, así mismo se iban. Y ese sentimiento de abandono que yo había bloqueado desde hace muchos años en mi vida, ni tan siquiera me permitían reaccionar ante eso. Era o permitirme sentir alguna emoción cuando se me presentaba esa situación, a veces sin saber por qué. Porque estaba con esta persona, todo estaba bien y de un momento a otro desapareció o se fue o pasó una cosa pequeña y como me recordaba esa situación de niña, yo entonces me desconectaba mi parte emocional y ahí venían otros temas, el no comunicarlo, etcétera, etcétera, y terminaba haciendo que esa persona se alejara o se fuera. Y yo no era consciente de eso. Y eso fue una situación que repetí por muchos años de mi vida hasta que comencé a hacer ese trabajo con mi niña interior. Fíjate que es bien interesante esto, como que podríamos definir el trabajo con el niño anterior en dos aspectos, ¿verdad? O nos polarizamos al adulto que deberíamos ser, ese adulto que tiene las responsabilidades y que tiene que asumir las responsabilidades, entonces se convierte en ese adulto rígido, en ese adulto que hace, en ese adulto que solo trabaja para sobrevivir, ¿sí? En ese adulto que ejecuta y que está en modo supervivencia constantemente, ¿sí? Y ese adulto que aprendió que como es adulto pierde la capacidad de disfrute, ¿verdad? Entonces, en esos adultos, que levante la mano, porque digo, muchos de nosotros podemos pasar por etapas así, ¿verdad? Donde simplemente activamos el piloto automático porque hay que trabajar por nosotros, por la familia, para pagar las cosas que hay que pagar, para comprar el alimento, hacer lo que hay que hacer, nos decían, ¿verdad? Hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, cuando sos adulto, perdés la capacidad de disfrute, ¿no? Y eso es algo que hemos aprendido, pero que no es real. Entonces, el conectar con el niño interior en esos casos polarizados, lo que te permite es reconectar con el disfrute, con el descanso, permitirte descansar. Levante la mano ahí del otro lado, ¿cuántos no nos permitimos descansar a veces porque tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, el permitirnos disfrutar 100% de los momentos sin estar pensando en lo que tenemos que hacer luego, ¿sí? El permitirnos parar para reparar, ¿sí? El permitirnos volver a conectar con el disfrute también te abre a las posibilidades. Para un niño todo es posible. El niño no entiende de limitaciones. El niño ve magia donde lo vea. El niño no pierde la capacidad de asombro, porque el niño no tiene un disquito grabado adentro que le dice todo lo que puede salir mal. Para el niño todo puede salir bien. Entonces, el volver a conectar con esa parte inocente de la esencia del niño, no de nuestra niñez, ¿sí? Y eso es lo que podemos tomar bien aspectado de ese niño interior, ¿sí? Ahora, por el otro lado, sí tenemos, como bien decía Yadi, a estas personas que quedaron emocionalmente en esa niña herida o en ese niño herido. Entonces, necesitan de otro que energéticamente haga el rol de adulto para suplir esas necesidades. Ahora, ¿qué pasa cuando quedamos emocionalmente ahí? Pues el niño interior no es abundante económicamente. Ese niño, ¿no? Esa persona que quedó anclada en la herida del niño interior, no va a ser abundante económicamente, no va a tener un trabajo que disfrute, no tiene una pareja estable porque no construye, porque ya no es pareja, porque está buscando quizás un rol de padre o madre, ¿sí? O de cuidador y de protector, pero no una pareja, porque no se considera capaz de ser un adulto, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en ese tipo de conflictos, y hago conflictos, no me ven, pero hago conflictos entre comillas, ¿verdad? Porque bueno, cuando nos permitimos observar que eso que está bloqueando nuestras capacidades es una oportunidad para sanar algo dentro, un punto de vista, una percepción, una herida que ha quedado ahí, que en definitiva se remite al no soy suficiente, no soy apta, no soy capaz, no puedo hacerlo, cosas que quizás nos dijeron en nuestra niñez o cosas que entendimos que podían suceder ahí, pero que no nos definen.
Porque una cosa es que quizás alguien nos haya dicho, no podés hacerlo porque eres muy pequeña, y otra cosa es que ahora nosotros de adultos sigamos sintiendo que no somos capaces de. Entonces, Total. estas como dos pilares para trabajar el niño interior me parece que son claves y que no es que nos polarizamos o somos uno o somos otro, sino que en los diferentes roles de nuestra vida vamos como mutando de uno a otro. Y son buenos warnings, ¿no? Como buenos ahí, claves para inspeccionarnos dentro. Totalmente de acuerdo. Y algo que yo les pregunto a todos los que están del otro lado, si hoy fueras niña, ¿qué harías? Quitándote el juzgar, simplemente el permitiéndote conectar con eso. ¿Qué harías? ¿Qué te dirías? ¿Qué le dirías a esa niña que aún vive dentro de ti y que siempre va a estar ahí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo bien que yo me he visto y me he cogido en ese, el dibujar. Yo te iba a decir, voy a preguntarnos entre todas, si tú fueras niña, ¿qué te gustaría hacer en este momento? Yo te iba a decir bailar. Yo sería bailarina profesional, porque a mí me encanta y no lo hago, pero me encanta. A mí me apasiona ver la gente bailar, los bailes, todo tipo de baile. Sí, y ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una música y te pusiste a bailar? Estoy trabajando en eso y fue los otros días. Los otros días dije, no, te puse la música alta, me puse a bailar como una persona un poquito desquiciada en la casa, pero bailé. Ahí ya le puse la etiqueta de desquiciada, pero no, bailé desde el corazón, bailé con el alma, como dice el alma bailando. Así es. Y a mí me pasa con el dibujar. O sea, siempre digo, es que yo no sé dibujar, pero de niña lo tenía que hacer y me lo disfrutaba sin importar el resultado. Pues entonces, eso es una actividad que como bien para María es el bailar, para mí es el dibujar o el colorear, que yo desde niña, o sea, era como que me costaba esa coordinación, pero lo hacía, sin importarme el resultado y me lo disfrutaba. Pues entonces, yo conecto de esa forma. Bueno, para mí es patinar, y ustedes saben que, bueno, yo de niña jugaba dos cosas. Primero jugaba a enseñar, y esa parte puedo decir que check, o sea, estoy cumpliendo, he recuperado esa parte de disfrute, que disfruto tanto el dar talleres, el transmitir, bueno, me encanta, ustedes saben que me gusta mucho y lo disfruto muchísimo, y conecto con ese disfrute de niña, ¿verdad? Siempre antes de encender la cámara para dar un taller, es como esa emoción, esos nerviositos, esas cosas ahí donde todo puede ocurrir. Pero después, yo de chiqui patinaba, que incluso después de grande hice patinaje sobre hielo, y hace 2 días me compré un par de patines, después de años tengo mis patines de hielo, pero bueno, acá cerca de casa no tengo una pista de hielo, pero me compré unos patines, me compré unos rollers para salir a andar en patines con mis hijos, y la emoción que sentí en el momento que me los compré fue de niña total. O sea, tengo la ilusión de que lleguen, porque todavía no me llegaron, pero tengo la ilusión de que lleguen para ya ponérmelos y ya salir a andar desde ese disfrute, ¿verdad? Porque es esa sensación de realmente abrirnos a las posibilidades, al disfrute, a lo placentero, ¿no? Conectar con las actividades desde ese lado. Sí, yo tengo una amiga, colega, que un día estuvimos hablando de este tema y me dice, yo tengo una foto mía de niña cerca de mí, en la mesita al lado de mi cama, y todos los días la observo y me digo algo a mí yo de niña. Y esa fue la forma que ella encontró, al igual que escribirle una carta. Hay personas que hacen ese trabajo y en terapia se hace ese trabajo de escribirle una carta a tu niña, porque todas esas técnicas a lo que te llevan es a ser más compasivo con uno mismo, a aprender a no hablarse tanto del adulto que juzga, sino aprender a decirse uno mismo, a maternarnos y a decirnos uno mismo esas cosas que muchas veces hubiéramos querido de niños que alguien nos lo dijera, pero
como mencionamos en el podcast anterior, nosotros también tuvimos padres que tienen sus propias heridas y tienen son niños heridos que a lo mejor no tuvieron estas herramientas, hicieron lo mejor posible, y cuando te sales de culpar a papá y a mamá por lo que hicieron o por lo que no hicieron, entonces ahí uno se puede hacer como responsable de uno y aprender a observarse desde un lugar más compasivo. Les voy a decir una cosa, no importa la edad que tengamos, siempre vamos a estar buscando inconscientemente la aprobación de nuestros padres. Porque siempre de niños vamos a querer que esos padres nos acepten, somos parte de una manada, recordemos esto, siempre que vinimos al mundo a vivir en familia, entonces siempre vamos a estar buscando inconscientemente esa aceptación. Pero el gran trabajo está en cuando nos podemos correr de ese lugar y aceptarnos nosotros a nosotros mismos, porque si estamos buscando la aceptación en otro es porque nosotros consideramos que hay una parte que no aceptamos. Entonces veamos eso como una oportunidad para vernos de una manera más amorosa, como dice Yadi, para empezar a observar cuáles son nuestras heridas, cuáles fueron nuestras carencias, cuáles son las necesidades que hoy de adultos necesitamos cubrir, y empecemos a darnos, porque hoy tenemos las capacidades para darnos esas herramientas y entonces poder maternarnos, poder darnos ese cuidado, convertirnos en ese adulto que sí puede disfrutar mientras vive. Les queríamos dejar esta pregunta, ya que estamos terminando con este espacio. ¿Qué te gustaba a ti hacer cuando era niño? ¿Te lo has preguntado recientemente? Te invitamos a que te lo preguntes. Agradeciendo infinitamente el poder estar aquí con ustedes y que ustedes estén al otro lado, escuchándonos cada semana. Que tengan un excelente hoy y un fuerte abrazo.